Dar a todos los compañeros que por alguna razón no podemos, pues estar en los espacios abiertos, que son espacios para ustedes, para hacer preguntas, para pues compartir nuestras experiencias con las actividades, con las lecturas y bueno, es exactamente un espacio para ustedes donde pues se externan más las dudas que lo que nosotros los asesores pudiéramos decirle. De todas maneras, yo preparé algo por si alguno de ustedes no tuvo oportunidad de ver la sesión. Entonces, ahorita voy a desactivar mi cámara. Te voy a compartir una pantalla. No sé si se alcance a ver la... Ay, espérame. Toda la pantalla. Voy. ¿Sí se alcanza a ver la presentación? Sí. Ah, ok, gracias. Pues es un espacio abierto para ustedes en la semana 2, es nuestra primera sesión. Nosotros tenemos mañana a las 10 de la mañana otra sesión para las personas que no pueden conectarse en la noche. Pues podemos empezar con algunas dudas que ustedes tengan y luego pues trataré de hacer con la misma dinámica de la semana pasada, que es pues retomar lo que yo considero que pudiera ayudarte a ti a realizar tus actividades con satisfacción. Ok, pues vamos empezando. Voy a dejar ahorita de compartir la pantalla y pues activo mi cámara. Alguien quiere abrir su micrófono, externar una duda, a quien le tocó ver la sesión de nuestros expertos. ¿Tienes alguna duda sobre los contenidos o estás haciendo tu actividad y te surgió una duda? Pues este espacio es para ustedes. Adelante, al cabo tenemos varios compañeros que estamos el día de hoy, y somos puras, bueno, tenemos compañeras, no sé si Petra tenga a Omoni o Laura o Guadalupe, no sé si tengan alguna pregunta en particular o quieren que yo empiece, pues lo que yo creo que pudieras ayudarles en el transcurso de estos días que nos quedan para hacer nuestras actividades. Si no puedes abrir tu micrófono, también tenemos el chat y ahí podemos, pues, hacer la pregunta. Yo quería que fuera en Meet, porque Meet tiene esta ventaja como de abrir micrófonos. Tenemos otras plataformas como el StreamYard, tenemos otras plataformas como el Zoom. Bueno, en el Zoom sí se puede dialogar, pero en el StreamYard solamente podemos escribir, no hay forma, es gratuita, pero no hay forma de hablar. ¿Alguna duda? No, no. Ok, entonces les gustaría que empezara lo que yo considero que pudiera ayudarles. Claro que sí. Ok, bueno, ahorita voy a desactivar mi cámara, te voy a compartir toda la pantalla. Antes de compartir la pantalla, nada más ver que... ok, ok, está bien aquí, vamos a compartirla. Bueno, yo recordarte, aparte de darte la bienvenida, pues recordarte que las calificaciones, si nosotros entregamos actividades en los primeros 5 días de la semana, pues lo más seguro es que tengamos una calificación antes del cierre. En esta ocasión yo me tardé un poquito porque tuve un inconveniente. Algunas estuvieron hasta el día de hoy en la mañana, pero ya todas las actividades que fueron entregadas en la semana 1, pues ya están calificadas. Recordarte que las extensiones son por enfermedad, que tú tienes derecho a pedir una extensión en el transcurso de lunes, martes y miércoles. Nomás se te pide que pues expliques el motivo por el cual estás pidiendo una extensión. Muchas veces no es porque estemos enfermos, sino porque está un familiar. Ahorita le vamos a dar
oportunidad. Aquí está, bienvenida Araceli, por ahí entró, creo que Norma. Bienvenidas, acabamos de iniciar. Vamos a recuperar un poquito el contenido de fondo y forma, recordarles la importancia de no cometer plagio. El plagio solamente nos perjudica a nosotros. En estas primeras actividades te recuerdo que solo valen 7 puntos. Entonces, al valer 7 puntos, aunque tuvieras una calificación muy baja, si nosotros hacemos una regla de 3, pues verás que, por ejemplo, un 80 equivale, si fuera 7, pues yo estaría perdiendo un punto con 5 décimas, es decir, que yo puedo todavía tener 98.5. Entonces, pues las actividades de las primeras semanas son para eso, pues para darnos la oportunidad de ir aprendiendo, y todo lo que vamos recuperando en cada semana lo vamos a trasladar a nuestro proyecto integrador. Entonces, te recuerdo que el fondo tiene ciertos elementos. Tú tienes en una obra, ya sea una poesía, un cuento, una novela, una obra de teatro, tienes que distinguir el argumento, tienes que distinguir cuáles son los personajes que intervienen en la historia, cuál es el tiempo. Ese tiempo puede ser cronológico o psicológico. También se le llama objetivo o subjetivo. El cronológico es el objetivo, es decir, lo real. Por ejemplo, lo que estamos ahorita viviendo es real. Pero si de repente, no sé, creo que a más de alguno de nosotros nos ha tocado ver una película donde toda la película es de misterio, y de repente, ya en la última escena, se levanta la chava y vemos que todo eso es un sueño. Cuando pasa en la mente del protagonista, entonces es un tiempo psicológico o subjetivo. El siguiente elemento sería el espacio. ¿Dónde sucede? Pues puede suceder en la mente de un personaje o puede suceder en la vida real, como lo que estamos ahorita. Si lo narráramos, pues sería un espacio en concreto, pero cuando estamos soñando o pues son pensamientos o recuerdos, entonces el espacio es la mente del protagonista o del personaje que está recordando. Con respecto a la forma, pues es el lenguaje. Recuerda que el lenguaje puede ser denotativo o connotativo, y también que la forma es como está escrito. O está escrito en prosa o está escrito en verso, porque por ahí en la semana 4 te van a poner otro trabajo y debes de recordar cuáles son los elementos de fondo y forma. Ahora sí vamos a entrar a nuestra semana 2. Todos los recursos, bueno, son nuevos, los recursos todos son importantes. Yo nomás voy a enfatizar como en algunos puntos de cada uno de los recursos, pero te recuerdo, algunos de ustedes ya las terminaron de leer, entonces nada más van a ser como los puntos básicos. Viene uno de literatura que dice ficción y realidad. Te recuerdo que la ficción es toda la literatura es ficción. Entonces, un cuento, una novela, pues va a ser ficción. Dentro de ese mundo ficticio, perdón, dentro de la ficción, nosotros tenemos una clasificación que se llama mundos ficticios y mundos posibles. Dependiendo de lo que se esté narrando, es cómo vas a clasificar si es un mundo maravilloso o es un mundo onírico, ¿sí? Si es un mundo realista, es decir, si yo nada más estoy describiendo cosas objetivas, objetos en concreto, ese es un mundo, es un mundo realista o cotidiano. Pero si yo estoy hablando de acontecimientos o de personajes mágicos o extraordinarios, por ejemplo, a lo mejor tú te tocó ver la película Alicia en el País de las Maravillas, donde la cafetera habla, donde la escoba habla, donde el conejo habla, o sea, todo mundo puede interactuar. Entonces estamos con seres mágicos o extraordinarios y pertenecería al mundo maravilloso. Si es una historia donde esté todo
sobre los sueños, entonces va a ser un mundo onírico. Si tus personajes son dioses, semidioses, o estamos hablando de la creación del universo, entonces el mundo ficticio es mítico. Si la historia se traslada en un lugar perfecto, es decir, donde no haya contaminación ambiental, donde no existen las guerras, donde no envidiamos lo que tiene el otro, entonces esos son lugares perfectos. Entonces sería un mundo utópico. La ciencia ficción es todo lo relacionado con los avances científicos y tecnológicos. Y por último tenemos el realismo. El realismo está ligado a una historia determinada. Aquí ves realismo cuando hablamos, porque no es lo mismo realista que realismo. El realista cotidiano tiene que ver con las personas como tú y como yo, describimos objetos, un acontecimiento, y el realismo sería una época histórica determinada, ¿sí? Eso es el mundo ficticio, porque en una de las actividades te va a preguntar a qué mundo ficticio pertenece la lectura que tú tienes. Luego tenemos otro recurso. Es un recurso muy bonito, la verdad, para el sentido de la vida. Yo creo que todos en un momento dado nos hemos preguntado por qué estamos en este mundo, por qué nos tocó vivir en esta época, por qué nos tocó nacer en la familia que tenemos, es decir, ¿cuál es mi sentido de vida? Yo te invito a ver es un video que no dura más de 8 minutos. Cuando lo estés viendo vas a decir, sí, alguna vez en mi vida lo pensé y te va a ayudar mucho para entender cuál es el sentido de la vida de los personajes o de los autores si es que te lo piden. Este es un poquito más extenso, es una entrevista que le hacen a un escritor y entonces él te habla del sentido de vida dentro de la literatura. Tenemos otro recurso, que es la literatura en el siglo XIX y XX, te va a hablar de movimientos literarios. Probablemente recuerdes el movimiento literario llamado romanticismo, eso a veces lo vemos en la secundaria, tiene ciertas características. Generalmente le llamamos romántico a una persona detallista, pero el ser romántico va más allá de un ser detallista. La primera característica es que siempre es individual. Es un hombre o una mujer, o sea, es un personaje que siempre va a pensar en él, en sus necesidades. Siempre va a ser un hombre que piense en las costumbres de su país, es decir, es nacionalista. Siempre va a buscar este sentido de libertad. Él va a buscar a como dé lugar ser libre y es un idealista. Si estuviéramos ahorita hablando de un personaje que tiene 20 años o 60 años, no importa la edad que tenga, y decide que va a dejar todo porque él quiere ser un músico, entonces es un idealista. Le dicen, ¿para qué vas, para qué te haces músico? Te vas a morir de pobre. Y él dice que no le importa. Ese es alguien que está buscando su ideal. Ese es un hombre romántico o una mujer si quisiera dedicarse a la música. Es aquella persona que rompe con todo lo establecido para buscar un ideal. Ese es el romanticismo. Tú ya tendrás tiempo, o a lo mejor ya le leíste las características del romanticismo. Después del romanticismo llega el realismo, unos escritores que están en contra de aquellos que son románticos y dicen la vida es de diferente manera, no es tan fácil. Sí, vete a querer ser músico y a ver qué comes con tu música y a ver quién paga el gas con tu música y a ver quién paga la luz, las cuentas. Entonces vienen estos autores naturalistas, realistas, y que se van a concentrar en las debilidades humanas. Son objetivos, los sentimientos pierden importancia, es todo lo contrario al romanticismo. El narrador es omnisciente, mientras que en el romántico es siempre el protagonista quien está narrando. Cuando decimos realidad vulgar, significa que los temas son tomados de la realidad, vulgares de vulgo, de pueblo, entonces los temas son cotidianos, lo que nos sucede a nosotros día con día. Su estilo es sobrio, no tiene adornos, mientras que en el romanticismo sí. Y luego va a venir una corriente del modernismo,
esta corriente pues va a tratar de recuperar algo de los románticos sin llegar a ser un romántico, va a ir en contra siempre de la vulgaridad. Ok, vamos dándole oportunidad. Ok, vamos. Ok. Va a rechazar a todo lo burgués, siempre va a tratar de buscar todo lo que tiene que ver con España, independientemente que aquí en México tuvimos muchos autores modernistas, porque vas a buscar el origen de nosotros. El verso se vuelve libre, excede lo extenso. El verso se vuelve libre. Luego tienes en el siglo XX una serie de corrientes como el dadaísmo, futurismo, surrealismo, cubismo. Tú ya tendrás oportunidad de ver las características de cada uno, porque las obras te va a preguntar si pertenecen a las vanguardias, si es un texto que pertenece al modernismo. Ya tendrás tiempo, pero lo retomo ahorita porque cuando veamos la actividad, pues te va a pedir a qué corriente pertenece. Por ahí hay un recurso literario que es la literatura en México. La lírica de nosotros es pues muy vasta. Por ahí te vas a topar con las coplas de nosotros, los refranes. Yo te invito a ver este video, está muy bonito. Nosotros tenemos muchas cosas, muchas expresiones artísticas como los corridos, las calaveritas. Por ahí en el foro de Aprendiendo te piden que puedas pues compartir con nosotros alguna leyenda o algún corrido o alguna expresión oral artística, por ejemplo, de tu estado o de la comunidad en la que tú vengas. A lo mejor vives en Guadalajara, pero tú eres de Veracruz y recordarás por ahí una leyenda. Entonces, el foro Aprendiendo esta semana, bueno, es uno de los foros que más me gusta a mí porque hay que compartir leyendas y son una de las expresiones que más me gustan a mí. Luego vas a tener un texto sobre las literaturas en lenguas originarias, por ahí tienes un recurso donde vamos a recuperar lo que era una sociedad, que se le llama sociedad contemporánea, y por ahí habrá otro que habla sobre los sentimientos. Yo aquí lo abrí con una de Word, nada más así a grandes rasgos. En una de las actividades te va a preguntar, te va a decir que expreses tus emociones, tus sentimientos o pensamientos. Las emociones todos las tenemos, son emociones básicas, la tristeza, el miedo, el amor, la ira. Todos hemos tenido miedo por alguna razón, eso es como muy primario. Los sentimientos tienen que ver más con la capacidad de pensar o reflexionar cuando sentimos celo o culpa o frustración, no es primaria, porque tú puedes sentir celos y la otra persona no, o puedes sentir culpa y la otra persona no. Y los pensamientos estarían relacionados con la justicia, la libertad, la educación, la paz. Te lo comento porque en la primera actividad te pide que tú expreses tus emociones o sentimientos. Probablemente no tengas una emoción con lo que lees, pero sí un sentimiento, o ninguno de los dos, pero sí pensamientos. Ok. Tenemos, bueno, ya hablamos del foro Aprendiendo. Ahí en la bienvenida de la semana 2 te comentaba que había que entregar estas dos actividades que son formativas, y nosotros entraríamos a la primera actividad. La primera actividad tiene que ver con dos lecturas. La primera es Frankenstein, aquí la tengo. Sí, aunque tú ves que son 113 páginas, no te vayas a asustar, no son todas las páginas. Ok. Tú vas a leer una reseña, hay una pequeña reseña. La ventaja de las reseñas es que en estos 3 párrafos te dice de qué trata la historia, entonces eso nos ayuda a entender un poquito más la lectura. Y luego te va a pedir que solamente leas el capítulo 4 y 5 del volumen 1. Es decir, solo el capítulo 4 y 5 del volumen 1. Ahorita voy a cerrar esta.
Entonces, yo me voy según yo, es como la página 20, creo que es la 20. 4 y 5. Aquí empieza en la página 21, aparece el capítulo 4. Si tú gustas apuntar de la página 21 y según yo, aquí empieza capítulo 5, son las cartas, capítulo 5, y vas a terminar en la página 28. Entonces, si te fijas bien, son 7, solamente 7 páginas. Si a ti te está gustando la novela y la quieres terminar, genial, pero en realidad para hacer tu actividad solamente te piden pues dos capítulos. Entonces ya sabemos que vamos a leer de Frankenstein 7 páginas. En una hoja tú vas a anotar impresiones. ¿Qué impresiones? Eso se refiere a qué emociones, sentimientos o pensamientos evocó en ti la lectura. Ya sabemos a qué se refieren las emociones, los sentimientos y los pensamientos. Después vamos a leer un cuento que se llama La debutante, que es de Leonora. No es muy grande, aquí ya se terminó el cuento, en realidad es corto, porque vas a tardar más en la elaboración de tu actividad más que la lectura. ¿Sí? Una vez que tú ya leíste las dos lecturas, en las dos vas a tener que anotar en una hoja pues tus emociones, sentimientos y pensamientos y luego vas a abrir una diapositiva en PowerPoint. Yo ahorita te voy a ir llevando de la mano, nomás. La primera es tu nombre completo, el grupo y el título de la actividad. En la segunda, tú vas a presentar imágenes en donde tú vas a mostrar qué emociones, sentimientos o pensamientos evocó en ti. La breve descripción que te piden no puede pasar más de 50 palabras. En la número 3 es la autora de Frankenstein con su contexto. Recuerda que el contexto son las situaciones políticas, económicas, sociales y culturales que rodean al texto. ¿Qué preguntas me ayudan para saber qué es el contexto? Pues cuando fue escrita, porque no es lo mismo escribir en 1900 que en el siglo XXI. ¿Cómo era la sociedad? ¿Por qué escribió la autora la obra? Entonces van a ser 4 preguntas. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cómo era la sociedad? ¿Y por qué la escribió? El texto no debe de pasar de 50 palabras. En la número 4 vas a poner a qué movimiento literario corresponde, según lo que tú leíste y con el recurso de los movimientos literarios, es decir, pertenece al modernismo, pertenece al realismo, no es no, me parece que es una obra que es más bien dicho vanguardista. Tú vas a decidir y tendrás que justificarlo y selecciona, dice, un máximo de 2 frases que represente las características de dicho movimiento. ¿De dónde vas a sacar las frases? Las frases las vas a sacar del propio texto. No, es decir, no tienes que buscar absolutamente nada de internet. Si tú dices que pertenecen al naturalismo y en el naturalismo todo es objetivo, entonces buscas una frase en el texto y eso es lo que vas a agregar. En la número 5 vas a contestar la pregunta, ¿cuál es el sentido de la vida para Víctor Frankenstein? No para la autora, sino para el personaje. Y la número 6 ya sería en lo que corresponde a la debutante. Ahora vamos viendo la actividad. La número 1 dijimos que era el nombre y el título más el grupo. En la segunda, las emociones, sentimientos o pensamientos. El contenido de estos 3 puede ser que tú solamente pongas sentimientos o puede ser que nada más tú pongas pensamientos. Habrá personas que tengan sentimientos, emociones y pensamientos. No más que esto no pase, creo que la primera es que no pase de 20 líneas, nomás deja checar. La primera es que no pase de 50 palabras. No sé, Miriam, cómo contar las palabras. Ok. Tú puedes seleccionar, hacer primero en Word, puedes seleccionar el párrafo que tú quieres, te vas a revisar y en la parte superior derecha dice contar palabras. Aquí dice 32 palabras.
Si tiene 32, significa que no me he pasado. Eso sirve mucho porque a veces hacemos unas actividades muy bonitas, pero exceden las palabras y como la rúbrica dice, excede de palabras, entonces el asesor tendría que bajarte puntos, entonces hay que tener cuidado en no excedernos. Ok. La tercera, tú puedes poner incluso lo que viene aquí en la propia actividad, puedes poner esto de título, esto lo vas poniendo de título. Entonces, ponen la pregunta, ¿cuándo se escribió? Y contestas, pues que se escribió en 1900. ¿Dónde se escribió? Pues que en México. ¿Cómo era la sociedad? Pues era una sociedad burguesa, había muchas clases sociales. ¿Por qué escribió la obra? Porque estaba embarazada y quería y quería que cuando naciera su bebé, tener su primer libro. Y puedes agregar una imagen. Si tus respuestas no deben de pasar de 50 palabras. Nos vamos a la cuarta. En la cuarta vamos a colocar el título de la obra y el movimiento literario. A lo mejor yo digo aquí, no es romanticismo, es modernismo. Ok, modernismo. Y yo mi justificación son las frases que yo saque del capítulo 4 y del capítulo 5. Voy a buscar una o dos frases para justificar por qué elegí el movimiento del modernismo. Las 5 vas a contestar cuál es el sentido de vida para Víctor Frankenstein. Nomás recuerda, siempre checa cuántas palabras como máximo y como mínimo te piden. En la número 6, de nuevo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora con el texto La debutante. Primero va mis emociones y sentimientos, luego en la 7 mi contexto, en la 8 va el movimiento literario, en la 9 contesto cuál es el sentido de vida, en la 10 me regreso a la actividad. En la 10 te va a pedir que tú identifiques el mundo posible. Dice, ambas obras tienen elementos ficticios. Ya dijimos que ficticio es irreal y plantea mundos posibles. Ya vimos que había el mundo onírico, mítico, maravilloso, ciencia ficción, utópico. Y represéntalo con una o varias imágenes en una diapositiva. Es importante que se distinga a qué obra pertenece cada imagen o grupo de imágenes. Puedes usar la mitad de la diapositiva para una obra y la mitad para la otra. Puedes acompañar con una breve reflexión, pero no puede ser menor de 20 y máximo 50. ¿Sí? Entonces ahora nos vamos aquí al ejemplo. La primera puede ser para Frankenstein, estamos dividiendo la diapositiva, y la segunda para la debutante. Vamos a suponer que la debutante, yo elijo que es el mundo maravilloso y yo escribo una pequeña reflexión. Entonces, la diapositiva número 10 tienes que dividirla en dos, para la primera y para la segunda lectura. Y por último, la número 11 es para que tú coloques tus fuentes de consulta. Existe un manual de citas y referencias que debes de checar. Es decir, la mayoría de ustedes ya referencian con exactitud, pero algunos otros solamente ponen un enlace. Poner un solo enlace no te va a ayudar. Esta sería una referencia. Yo tengo que colocar quién es el autor, de dónde lo tomé, del diario oficial, estoy indicando que es en línea, cuando lo consulté y el enlace. Si solo pongo el enlace, sería incorrecto. Aquí, en la parte inferior, te va diciendo cómo se ponen, casi al final, ¿sí? Cómo poner el listado de referencias y te va poniendo ejemplos. Entonces, es importante checarlo. ¿Por qué? Porque la actividad te dice que debes de colocar tus referencias de acuerdo con el manual de citas. Ya tengo mi presentación
Y en esta ocasión te van a pedir que tú utilices un apartado que se llama texto en línea. Como yo soy la asesora, no puedo mostrarte cómo viene el apartado, pero cuando tú subes tu tarea, antes de que subas la tarea, viene exactamente algo que dice texto en línea. Ahí vas a pegar un enlace. ¿Y dónde veo es cómo se hace un enlace? Mire, yo te Dale luz verde a tu recomiendo. futuro profesional con Ay, Plachico. Aprende todo un año con más de perdón. 1000 cursos especializados. Te recomiendo este videíto. Está genial. A los archivos, descargarlos en tu carpeta. Porque te van diciendo en 1 minuto 38 cómo se hacen los enlaces, ¿sí? Cómo se crea un enlace, ¿sí? Cómo creas tu enlace, obtener un enlace para compartir. Te dice paso a paso. En menos de 2 minutos te dice cómo hacerlo. Una vez que tienes el enlace, tú vas a pegarlo en la actividad, ¿sí? Entonces, todos estos tú puedes utilizar puedes cualquiera de los videos, pero a mí el primero se me hace muy bueno porque en menos de 2 minutos me dicen cómo subir y hacer mi enlace, nomás que no se te olvide. En algunos otros módulos, yo les comentaba que puedes subir la actividad, la presentación, pero también sube el enlace. Si da problemas el enlace, pues tendrías tu presentación. Pero aquí estás practicando algo que ya habías aprendido, creo que en el módulo 2, cómo compartir un archivo con un enlace. Entonces, esto sería lo relacionado con la actividad número 1. Ahora, ok, vienen las preguntas. Muy bien. Pudiera abrir, bueno, voy a dejar de compartir. ¿Alguna pregunta? A lo mejor escuché mal. Ok. Dime, María Isabel. Y luego va Laura, perdón. María Isabel, dime. ¿Puedes abrir tu micrófono, María Isabel? Ay, sí, perdón. Pensé que me escuchaba. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Es que todavía no estoy como que muy familiarizada con Meet. Una pregunta. Bueno, yo tengo una duda. Tenemos en la diapositiva 3 y 7, bueno, lo que nos dice, elige los elementos que consideres más relevantes en el contexto para el análisis del texto y represéntalos en la diapositiva. Que, bueno, yo lo estuve manejando, que, bueno, tiene que ser con lo del tema, el resumen, la forma y la introducción, o estoy equivocada en esa forma. En eso creo yo que hay un error. Cuando te hablan del contexto, tú te puedes guiar por las preguntas que te ponen en la diapositiva. ¿Cuándo se escribió? ¿Dónde se escribió? ¿Cómo era la sociedad? ¿Y por qué escribió la obra el autor o la autora? En este caso son dos autores. Sí, es que yo tenía, bueno, esa duda porque, bueno, como usted dice, el contexto ya nos hacen las preguntas, pero luego dice, elige los elementos y pues entonces ahí como que me quedé en cero, pues. Sí. Si tú contestas las preguntas, entonces ya estás ubicando el contexto. Por ejemplo, si tú me dices, se escribió en el siglo XX a principios, entonces no van a ser el mismo tipo de personajes. O sea, las mujeres en ese tiempo, por ejemplo, tenemos que vestir de largo, no votábamos, una serie de cosas que no van a ser iguales que las mujeres del siglo XXI. Ok. Esa era mi duda. Ok, profesor. Muy bien. Muchas gracias. De nada, María Isabel. Y gracias porque tus preguntas nos sirven para los demás. Laura, ¿seguiría? Gracias, asesora. Buenas noches, por favor. Buenas noches. Gracias. Mi duda es de que esto de lo de poner la portada, perdón por tal vez parezca irrelevante, la portada se puede por el celular. ¿Cómo? ¿Que si puedes hacer tu diapositiva en el celular?
Sí. Sí. Si tú tienes, por ejemplo, hay personas que tienen el PowerPoint, como quien dice, no, el Google con la diapositiva y tú ya vas poniendo ahí. O sea, hay personas que solo tienen celular y con eso hacen todo. Claro que sí puedes. Ay, qué amable, gracias, asesora. Lo que pasa es que yo ya no puedo salir o bueno, por el inconveniente que tuve la semana pasada de no presentar mis actividades, sé que voy a tener baja calificación, pero voy a trabajar solo en el celular. El tiempo me está absorbiendo más que nada emprendimiento que tengo con mi esposo, pero no quiero abandonar esto. Ya ve que le mandé un mensaje, pero lo quiero hacer todo por el celular, no me importa el tiempo, lo que quiero es echarle ganas y esa era mi única duda. Gracias, asesora. Ok. Felicidades por eso, Laura, en primer lugar, por emprender el negocio. Les va a ir muy bien. En segundo lugar, es noble la prepa en línea de SEP, es noble porque pues yo sé que vas a llegar muy cansada, pero si le dedico 1 hora diario, sí puedes hacer tu actividad. Entonces, si tienes un celular, pues ya genial, porque sí tiene las herramientas. Habemos unos que, por ejemplo, mi celular, bueno, ya son tantas no capturas, los memes que mandan que luego se me llena, pero claro, si tú tienes la oportunidad de tener toda la paquetería, pues ahí haces todo, ¿sí? Y acuérdate, muchas veces, bueno, a todos nos gusta sacar una calificación alta, Sí. a todos, pero a mí qué me importa tener un 80 o un 70 si yo sigo avanzando poquito a poquito y del otro lado voy viendo mi negocio. Entonces, pues no hay que pensar en la calificación, sino en estos contenidos, porque a la larga te va a ayudar mucho con el negocio también. Vas a ver. Gracias, asesora. Buenas noches. Buenas noches. Entonces vamos no sé si hay otra pregunta. Ok. Si no hay otra pregunta, vamos a pasar con, ahorita voy a desactivar mi cámara y vamos a pasar ya con la segunda actividad. La segunda actividad, bueno, yo siempre insisto, aunque no te lo diga, pues tú ya aprendiste a hacer portadas. La mayoría de ustedes hace portadas, algunos no le ponen el nombre. Siempre es bueno poner tu nombre porque tu nombre, pues, este texto es mío, entonces hay que ponerle el nombre. En algunas, si por ejemplo la actividad anterior te dice, la primera es una portada que lleva tu nombre, lleva el grupo al que perteneces, lleva el nombre de la actividad. Entonces, yo te sugiero siempre poner tu nombre y por lo menos la fecha. Si no quieres la fecha ni el módulo 4, sí tu nombre. La primera te van a pedir que escuches un poema, los vas a escuchar primero en náhuatl y luego traducido. Te pone una serie de preguntas que si habías escuchado antes en alguna lengua indígena. Si es sí, ¿en qué lengua? Y si es no, por lo menos algunos contestan, no. Sí, no, bueno, porque nunca he tenido oportunidad, no porque ni sabía que existía, no porque a mí no me gusta la poesía, habrá personas que no les guste la poesía. Y si es sí, pues en qué lengua, puedes decir si tu abuela manejaba alguna lengua. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió o qué te imaginaste? Ahora ya sabemos que hay emociones primarias y cuáles son, entonces ya puedes tú contestar. ¿Qué diferencia hubo entre lo que tú sentiste cuando escuchaste en náhuatl y en español? Aquí sí te pido que tomes en cuenta que aquí te están haciendo una pregunta, aquí es una segunda pregunta y aquí hay una tercera pregunta. En ocasiones, por distracción, si tú quieres, solamente contestamos la primera. Entonces, como no están las otras dos, ya no tendrías todos los puntos. Aquí hay dos preguntas. ¿Qué te hizo sentir? ¿Qué emociones te transmitió? Y aquí hay 3 preguntas. ¿Qué diferencias hubo? ¿Qué te pareció el sonido? ¿Y cuál disfrutaste más? Entonces, aquí ya debería de haber 3 respuestas. Luego te piden que busques en internet, pues, textos o fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900 en una lengua indígena con la traducción al español.
Puedes elegir cualquier género, ojalá elijas algo de tu estado y vas a grabar un audio, 1 minuto como máximo. Trata de que no pase porque la rúbrica dice que se excede y ya no tendrías todos los puntos. Vas a subir tu audio a la nube y pegar el enlace, como ya aprendiste, como ya recordaste la actividad pasada. Aquí estás otra vez reforzando este conocimiento que tienes para que mañana o pasado sea como muy fácil para ti generar enlaces. Incluso, por ejemplo, ahorita, bueno, a lo mejor el negocio de Laura no es tan grande, pero mañana o pasado tendrá que dar información y a lo mejor es muy fácil para ella hacer enlaces y mandarle toda la información de su negocio por WhatsApp. Hay muchas cosas de aquí que te van a servir en tu vida cotidiana. Aquí sube el audio en la nube, pega el enlace, aquí pegarías el enlace en el recuadro. Luego te pide que reflexiones y comentes. Okay. ¿Por qué elegiste el texto? ¿Qué sentiste al leerlo? ¿Y qué emociones te transmitió? Es decir, otra vez son 3 preguntas. Entonces debe de existir 3 respuestas. Puede ser que tú selecciones y pegues la pregunta para que no haya duda, porque luego en la rúbrica viene que si es confuso, que si es ambiguo, entonces puedes poner la pregunta y tu respuesta, o por lo menos separar las respuestas. Ok, Rosy, dime. Rosy tiene la mano levantada, dime. Perdón, es que no podía destrabar mi micrófono. No te preocupes. Dime. Lo que pasa es de que nada más se ve que está hablando, pero no se ve la pantalla de donde vamos a pegar el... Dios del cielo, qué bueno que me dices, discúlpame. Es que yo creo que cuando habré con perdón. Ok. Gracias, Rosy. ¿De qué? Ok. Acababa de mencionarte la actividad número 2, que pusiéramos nuestros nombres, que ibas a escuchar un poema en náhuatl y en español, que tienes que contestar una serie de preguntas. Aquí te mencionaba, por eso ustedes no veían porque no estaba compartiendo la pantalla, que aquí, por ejemplo, hay 3 preguntas. ¿Qué diferencias? ¿Qué te pareció y cuál disfrutaste más? Y que aquí pusieras 3 respuestas. Luego viene la grabación del audio, porque vas a buscar un fragmento que a ti te guste, independientemente del género. Ya sabemos que hay género literario, género lírico, género narrativo y género dramático. Es decir, puede ser una poesía, un cuento o una escena pequeña de una obra de teatro. No, hay que cuidar la extensión, es decir, que no pase de 1 minuto. Y en este recuadro vamos a pegar el enlace. Es decir, tú te vas a grabar, subes a la nube, pegas el enlace en este recuadro. Luego te pide que reflexiones y en esta reflexión te pone una pregunta, 2 preguntas, 3 preguntas. Yo mencionaba que para que nunca tuvieras un asesor que te dijera, es ambigua tu respuesta, una de las estrategias es que tú pongas la pregunta y luego la respuesta, o por lo menos que separes en párrafos, o que digas la 1, la 12 o la 3, o que quede claro para el que está leyendo que hay una respuesta. ¿Por qué elegí el texto? Porque mi abuelita era de esa población y yo me acordé de él. ¿Qué sentiste al leerlo en voz alta? Pues sentí nostalgia. ¿Qué emociones, impresiones te transmitió? Y entonces hay 3 respuestas porque hay 3 preguntas. Luego te pide que revises un artículo, vas a reflexionar sobre el contenido. Aquí te pide que no sea menos de 3 líneas ni más de 5 líneas. La rúbrica siempre está señalando se excedió o no corresponde la extensión que están pidiendo, entonces hay que cuidar eso. Aquí en 3 o 5 líneas como máximo vas a contestar, ¿crees que la literatura, ayude a la conservación de las lenguas indígenas? Y hay que justificar por qué.
Recuerda que la justificación y el por qué es lo mismo. Justificar es dar una razón, por qué es una razón. Luego buscas en internet una muestra lírica, corridos, coplas, como ya viste el video, entonces va a ser para ti muy fácil. A lo mejor a ti te gustan los corridos, entonces vas a encontrar muy fácil los corridos, las bombas yucatecas, y lo único que te piden es que compartas el enlace. Nomás recuerda, hay que buscar siempre fuentes que sean confiables. Si vas a buscar una copla, pues de algún lugar que sea, por ejemplo, tenemos nosotros muchas secretarías de cultura que suben videos y entonces ya tienes una fuente confiable, es decir, que no sea un corrido que subió mi tío o mi prima. Y tiene todavía 3 preguntas más. Reflexiona por qué elegiste esta muestra. Luego te hablan sobre este México pluricultural, que sobre todo la Ciudad de México. Acuérdate que pluriculturalidad significa que en un espacio conviven personas de diferentes lugares, no nomás de la República Mexicana. Podemos tener, por ejemplo, la Ciudad de México es muy común que en una cuadra pueda vivir un italiano, una persona de Oaxaca, alguien que viene de Veracruz y un tapatío, es decir, aquí de Guadalajara, y que convivan. Esta convivencia hace que sea un México pluricultural. Cuando nosotros solamente estamos en un espacio geográfico, pero no aceptamos, por ejemplo, algunas ciudades de Estados Unidos tienen el barrio chino, el barrio mexicano, el barrio de los cubanos. Entonces es ahí nada más multicultural. Cuando nos convivimos todos y aceptamos nuestras diferencias, es pluri. Y por último es una pregunta ¿cuál consideras que es la importancia de la literatura en la construcción de un país donde se valoren y respeten las diferencias? Recuerda, no exceder de las 5 líneas, pero tampoco que sean menos de 3. Todos los módulos de comunicación siempre te van a estar pidiendo que tú escribas. Son tus módulos donde tú vas a practicar esta habilidad que ya tienes, pero que algunos de nosotros, pues, tenemos a veces unos 10 años o hasta 15 años sin estudiar, entonces, y no estamos muy acostumbrados, es volver a acostumbrarnos a la escritura para que los siguientes módulos sean muy fáciles para ti, porque en todos los módulos pues vas a escribir reflexiones, comentarios y sugerencias. Esto sería relacionado con las 2 entregas, es decir, con mis 2 actividades. Con mis 2 actividades de esta semana. Ya nos estamos acercando casi a la hora y entonces, pues aquí yo ya, como quien dice, cierro la sesión para dedicarnos nosotros a que hagas tú tus preguntas. Nosotros ya vimos los recursos. Te hago la invitación de entrar al foro Aprendiendo, comparte una leyenda, un corrido, un refrán, algo que sea de tu comunidad. De veras que tus compañeros lo van a apreciar. Siempre leer leyendas, bueno, a mí me gusta mucho. Y bueno, recordarte que los asesores siempre, pues calificamos con la rúbrica. La rúbrica nosotros la vemos en la parte, ¿cómo se evalúa? Rúbrica. Sí, aquí tú te puedes dar cuenta que si, por ejemplo, no sé, tienes un error ortográfico, pues ya no vas a tener todos los puntos, que si tú no presentas, no presentas o omites, por ejemplo, decir cuándo fue escrita, entonces ya no tendría los 40 puntos de aquí. Por eso es importante como que cheques la rúbrica. Aquí nos hace mención, lo hace con la extensión solicitada, es decir, si tienes menos o más te van a penalizar. Por eso es recordarte que existe una rúbrica y que aunque esté muy bonita la actividad, porque luego hacen unas actividades bien bonitas y luego dice uno, pero excede las 50 palabras, pues bueno,
son parte de nuestra formación y pues nosotros los asesores calificamos con la rúbrica y pues tenemos que seguirla nosotros. Voy a dejar de compartir la pantalla, vamos a abrir aquí cámara y por aquí en las respuestas que pide de 3 a 5 líneas, pregunta Moni, me excedí un renglón más con 3 o 4 palabras. ¿Existe algún problema? Si tú tienes 5 líneas y existen 4 palabras más, sí. ¿Qué puedes hacer, Moni? Si tú ya entregaste la actividad, yo no he calificado. Las actividades no se pueden entregar por segunda vez si el asesor o la asesora ya calificaron. Pero como tú acabas de, como tú acabas de percatarte que tienes ese error, Moni, entonces mi sugerencia es, entro a la actividad, si ya la entregué, borro esa actividad, corrijo y la vuelvo a subir. Pero si ya el asesor ya calificó, ya no puedes corregirla. No sé si me dé a entender y contesté tu duda. Porque las actividades que se pueden entregar por segunda vez solamente es cuando no pasamos, es decir, cuando tenemos menos de 60. La mayoría es porque se equivocó y subió la actividad de la semana pasada o porque la actividad 3 pone la 4 y en la 4 pones 3. Por eso se le da oportunidad ok, Moni, gracias. Moni contesta que sí quedó claro. Considera Prepa en línea CEP que penalizarte por este pequeño error de confundir, pues no es correcto que te penalice y ya no puedas volver a subir tu actividad. Por eso, en esas actividades se puede volver a subir. Cuando nosotros ya tenemos, por ejemplo, 85, no podemos entregar una segunda vez para que mejore nuestra actividad. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Laura, dime, Laura. Gracias, asesora. Mi pregunta es en referente a cómo puedo descargar el libro de Frankenstein y el moderno Prometeo en el de biblioteca virtual que usted abrió. Ahorita te cedo la palabra. Hubo alguien que me preguntó, Moni dice, ¿se considera lírica mexicana al género regional mexicano? La lírica mexicana es las coplas. Lírica antes se le hablaba a todo lo que era oral. Los corridos, las coplas, los refranes no se escribían, era de manera oral, iban pasando. No importa si pertenece a la región occidental o a la región sureste. ¿Sí, Moni? No, la lírica es las coplas, los corridos, las leyendas, esa es la lírica mexicana. Vamos a contestarle a Laura. Ahorita voy a compartir toda la pantalla. ¿Dónde conseguimos el libro? El libro, en esta parte de cuando tú entres a tu celular, te dice capítulo 4 y 5. Si tú le das botón derecho, abrir una pestaña nueva, ahí te carga el libro. Aquí aparece. ¿Sí, Laura, me di a entender? Sí, asesora, gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Lo mismo va a suceder, Laura, con la de debutante. Nada más le das un clic o botón derecho para que no se te borre la pantalla y le das botón derecho. En el mouse, en el teléfono, te voy a mentir, no sé, no existe botón derecho. Creo que ahí sí tienes que descargarla y luego te regresas con la rayita que generalmente tienen en la parte inferior los celulares. ¿Alguien levantó su mano? Pero no alcancé a ver quién era. O también puedes abrir micrófono, no hay ningún problema. Todavía nos quedan 6 minutos. Yo para insistir, maestra, asesora, pero la bajé luego ya me estaba contestando, gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Por ejemplo, Miriam, ¿puedes repetir la parte donde nos dijiste cómo contar las palabras? No me quedó muy claro qué es un enlace.
o alguna duda que tú tengas. Acuérdate que el espacio es para ti. Esto mismo que nosotros estamos haciendo el día de hoy, mañana a las 10 de la mañana es igual. Los espacios se hicieron 2 porque había ocasiones que pues si lo hacíamos los asesores en la noche, los de la mañana nunca podían ver. Entonces, como ahora nos piden 2, entonces va a estar una en la noche y otra en la mañana. Esta sesión se va a compartir. La semana pasada no lo hice porque no encontré la manera de grabarla, pero ya. Compartiría, la sesión por si tuvieras alguna duda. Ahorita no la tienes, pero a la hora de hacer la actividad y quieres consultarla, quedaría aquí. No sé si alguien nos quiere platicar una leyenda, nos quiere preguntar. Ok. María Isabel, dime. María Isabel levantó su mano. Dios. Dime. Es que no me acostumbro a lo del micrófono, asesora, disculpe. Ok, no te preocupes. Generalmente, ¿en dónde te hacían las videollamadas? En el teléfono. Ahí se queda. Sí, pero cuando tus asesores hacían la sesión virtual, que antes les llamábamos sesión virtual, ¿dónde te la hacían? ¿En Zoom o en qué plataforma? En la de YouTube. Ok, pero nunca hablabas tú. No, bueno, nada más escribíamos. Exactamente. Entonces, yo quería hacer una sesión como más, como era un espacio abierto para hacer preguntas, pues yo decía, pues en el YouTube no van a poder hacer preguntas. Bueno, sí las puedes escribir, pero como que hay veces nosotros queremos lo oral para darnos a entender mejor o porque sobre una pregunta es más fácil contestar, pero pues si quieren la hacemos de esa manera en YouTube para que no haya tanto problema. No, la verdad me gusta más en Meet, aunque me estoy apenas acoplando, me gusta más. Ok, entonces las vamos a dejar en Meet. Ok, ¿alguna otra pregunta? Gracias. Dime, María Isabel, perdón, tu pregunta. Mi duda era que lo que ya estaba grabado, lo podemos volver a retomar donde nos mandó el mensaje. No, te la voy a compartir. Ahorita nada más es el Meet, luego se sube a YouTube y ese enlace de YouTube es el que tú vas a poder ver. La semana pasada no, porque pues ahí había un problemilla con la plataforma, pero con mi plataforma, no la de Prep en línea. No, yo te voy a mandar incluso un mensaje. Quedó grabada la sesión por si no tuviste tiempo de entrar al espacio para que la consultes cuando tú necesites. Ok, muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Es bueno preguntar. Ok. Ya. Ay, no. Ok. Si no hubiera preguntas, voy a dejar de compartir ahorita la pantalla. Si no hay preguntas a nosotros, bueno, nos piden que sea 1 hora. Espero que no haya problema porque nos falta 1 minuto. Si no tienes alguna pregunta ahorita, pues puedes mandarme un mensaje si la duda te surge después. Te recuerdo que nosotros los asesores, aunque no trabajamos sábado y domingo, pues estamos conscientes de que muchas veces el estudiante solamente puede entrar el sábado, entonces tratamos por lo menos de entrar alguna vez el sábado para contestar alguna duda, incluso hasta el domingo. Pues la invitación sigue abierta, participa en el foro Aprendiendo, recuerda que el plagio no nos ayuda, es robarnos las ideas de otros y lo que tú tienes que decir es muy valioso y muy importante. Y a nosotros, a mí y creo que a todos los asesores opinamos lo mismo, nos encanta leer lo que tú piensas y en lo que tú crees. Entonces, el plagio pues no nos ayuda y bueno, ¿qué más? No me resta que desearles buenas noches. Ya son las 10, ya es tiempo de ir a descansar. Les deseo pues un bonito
fin de semana porque ya no nos vemos. Gracias, Moni. Moni nos contesta por el chat. Ella ya se despide. Bonita noche para todos. Y yo estaré compartiendo esta grabación en el grupo en el chat de novedades, pero te mando un mensaje diciendo que ya está la grabación. Muchísimas gracias. También por ahí Diana nos da las buenas noches y nos desea un excelente fin de semana. Muchísimas gracias. En este momento dejo de grabar, es decir, detengo la grabación y cuando gustes puedes ir abandonando la sesión. Buenas noches, Guadalupe. No sé si te dice Lupita o Guadalupe. Gracias, Rosy. Linda noche. Detenemos la grabación.